¿hay algo más estadounidense que un grupo de blancos persiguiendo a un negro para despedazarlo? Se pregunta Jack Halberstam en su ensayo Criaturas salvajes, el desorden del deseo, haciendo referencia a la película La noche de los muertos vivientes de George Romero. Pero aunque su trabajo acabe con la figura del zombie como alteridad y posibilidad, nos encontramos ante una mirada optimista que se deshace de las connotaciones negativas y colonialistas que se atribuían al término salvaje, para multiplicar las subjetividades donde sexualidades, razas, formas de vida, corporalidades reclaman un espacio propio y una renovada visibilidad. Halberstam mezcla ejemplos de la cultura popular y de la literatura y cine infantil con las teorías de Foucault o Walter Benjamin para defender una visión casi utópica sobre el retorno o el rescate de lo considerado primitivo, para subvertir los cánones más férreos de lo que consideramos como normalidad social y criticar la universalidad de conceptos como naturaleza, individuo o cultura. Halberstam juega de forma lúdica y rigurosa con la posibilidad de retornar a la naturaleza, cuestionarla y echar una mirada no heterocentrada sobre los cuerpos y los deseos. Las utopías ecologistas de Thoreau, la rebeldía del nacionalista gay irlandés Roger Casement, la reformulación de los derechos humanos más allá de las fronteras impuestas, están entre los objetivos de un libro que aborda las posibilidades más subversivas del retorno a un tipo de salvajismo desprejuiciado, creativo, que no solo atraviese las dicotomías del género, sino también el lugar del colonizado y su deshumanización, siguiendo las ideas de Frantz Fanon en su desafío tanto a los dogmas occidentales desde la negritud como al sometimiento de otras especies. En su ensayo, la animalidad conecta con nuevas formas de entender el significado político de lo corporal, más allá de los cánones del humanismo tradicional. Algo que ya se remonta a las fantasías de Mary Shelley, a la música de Stravinsky o a cuadros tan rompedores como El grito de Munch, que nos conducen, por ejemplo, a las reflexiones sobre la vida artificial de Donna Haraway, a los mal conocidos narradores africanos y a figuras donde lo humano y lo artificial, lo civilizado y lo salvaje no se separan de una forma binaria. Porque, ¿qué es lo salvaje en la era moderna? ¿Cómo entender, usando una perspectiva queer, qué es lo salvaje desde formas decoloniales y especialmente liberadoras? ¿Puede la locura ser su propia forma de pensar y saber? ¿Y dónde deberíamos buscar para averiguarlo? Estas enormes preguntas están en el corazón de este libro. Como escribe el autor, tanto como Criaturas salvajes es una genealogía de lo salvaje, también ofrece una historia alternativa de la sexualidad, dentro de la cual el llamado mundo natural no es ni el telón de fondo del romance humano, ni el garante de la normatividad. De hecho, la locura busca la destrucción de ese mundo y representa su destrucción a medida que pasa dentro y más allá del canon del pensamiento moderno. Tratar la locura como un concepto expansivo y estridente le permite a Halberstam realizar sorprendentes saltos conceptuales en el cine, la televisión, las artes visuales y la literatura contemporáneas. Lo salvaje ha sido históricamente un concepto colonial, usado en una lógica binaria traicionera, que sitúa lo salvaje en oposición a lo moderno, lo civilizado, lo cultivado, lo real. La idea de un salvaje necesitado de civilización ha justificado el colonialismo y otras formas imperialistas de violencia. Y como escribe Halberstam, lo salvaje juega un papel en la mayoría de las teorías de la sexualidad, y la sexualidad juega su papel en la mayoría de las teorías de lo salvaje. Las formas de queerness, investigadas por Halberstam, que a menudo se centran en los hombres blancos solitarios que negocian formas de identidad que estaban en construcción y que habitan sexualidades que no se traducen claramente en identidades reconocibles, se desarrollan en relación con la comprensión de lo salvaje. En este sentido, Halberstam nos expone una serie de ejemplos. Su elección de la coreografía que Nijinsky realizó de la consagración de la primavera de Stravinsky en 1913 nos ofrece una versión queer de lo salvaje que salta a los géneros, se desprende de la historia y busca nuevos arreglos de cuerpos, deseo y temporalidad.
La obra trajo al público una descripción poco convencional de rituales supuestamente primitivos que celebraban la primavera y que culminaban con el sacrificio de una joven que bailaba hasta morir. Halberstam se fija en el sonido de la percusión, el movimiento incómodo de los cuerpos y la respuesta confusa del público. Escribe sobre la pérdida de la partitura y coreografía originales, y sobre las formas en que estas pérdidas dejan abiertas oportunidades para reimaginar aquella actuación. Y recurre a su legado de lo salvaje estético, que es a la vez queer y decolonial, dadas las condiciones de su rechazo, para teorizar el impacto cultural posterior de la obra como evidencia de que el canon moderno no pudo incorporar con éxito ni silenciar completamente sus formas estéticas primitivas, ya que la actuación de la que se burlaron los críticos se convirtió en una de las piezas musicales más influyentes del siglo XX. La segunda serie de ejemplos propuestos por Halberstam se centra en la animalidad, desarrollando lo que él llama epistemología del ferox, en la que el deseo se define como un hambre urgente, representada a través de actividades y sensualidades no bien descritas por la orientación sexual. De este modo, analiza de forma provocativa nuestras relaciones con los animales, tanto a través de los niños, en su condición de domesticidad, y su conversión, en opinión del autor, en zombies, verdaderos muertos vivientes criados para la carne, exponiendo como contrapartida la locura de lo antidoméstico, por medio de obras como Donde viven los monstruos o La vida de Pi. Las mascotas, sostiene Halberstam, ya están muertas, en el sentido de que ya no son independientes de los humanos a los que ahora están apegadas, de manera permanente y fatal. Esta teorización de los animales zombies retoma la reproducción asistida por humanos, requerida por la producción industrial de carne, la historia de las leyes de bestialidad y el lugar afectivo de la mascota en muchos hogares. Estas afirmaciones amplían el pensamiento sobre la vida no humana de forma inesperada. Criaturas salvajes ofrece a los lectores un archivo vibrante para pensar las historias de la sexualidad y el deseo junto con los conceptos de lo salvaje y sus trastornos. Halberstam trabaja contra las narrativas públicas sobre la desaparición de la vida salvaje y los espacios salvajes, mostrando en cambio las formas en que la naturaleza salvaje se está rehaciendo y reorganizando a principios del siglo XX y en el presente. El texto es especialmente rico como archivo de las formas en que la locura persiste. La prosa de Halberstam es amena, culta, desafiante, a ratos juguetona, a ratos al frente de muchos dogmas que damos por válidos sin cuestionar su origen ni su función de domesticación del pensamiento. Traducido por Javier Sáez, experto en la prosa lúdica y amena del autor, nos encontramos ante un libro importante, tanto por lo que afirma como por las muchas interpretaciones que se infiltran por sus intersticios.